Sí. La gran Bueno, vamos a Bueno, poner también, buenas voy tardes a dar el micrófono. y muchas gracias por acompañar. Hoy Bueno, este encuentro, ¿me oyen bien? ¿Con claridad? Sí, 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 sí. Bueno, hoy tengo ganas de compartir algunas ideas sobre la fe en el sentido que le da la tradición judía a esa palabra y la libertad. La libertad de ser uno mismo y de poder tomar sus propias decisiones. Y en ese sentido empiezo por algunas reflexiones que no son teológicas, pero me dio un tirón de orejas un poquito Joel para recordarme que sería conveniente que hablemos de cuestiones teológicas porque es lo que nos convoca. Así que voy a empezar por un poco de historia y luego voy a planteos más teológicos. En primer lugar, una primera reflexión. El pueblo judío se desarrolló, nació ya en una especie de protesta antiimperialista por la geografía de Israel, por muchas cosas, porque Israel está en el corredor de tierras cultivables y transitables que va de Egipto a la Mesopotamia, o la Mesopotamia a Egipto. Y también es la costa donde pueden desembarcar los que vienen de todo el Mediterráneo y quieran comerciar con la península arábiga. Así que es como un cruce de caminos, pequeño, con algunos lugares en los que la tierra es cultivable, donde se puede habitar, hoy muchos más que hace un siglo o en épocas bíblicas, pero pocos. Y esto quiere decir que una pequeña población local, cada 2 por 3 estuvo expuesta a que algún imperio avanzase para querer conquistar las tierras de otro imperio y dejase tropas, guarniciones fuertes, etcétera, en la tierra de Israel. Con los que los habitantes de esa tierra, desde el vamos, tenían una historia que no era la del ocupante militar del momento, del imperio que dominaba todo aparentemente, y una historia que los identificaba y les permitía hacer frente a ese imperio, desde algún lugar, no el de la fuerza militar. Cuando uno no tiene fuerza militar para oponerse, la única que le queda es la fuerza espiritual. Y entonces la identidad del pueblo de Israel, aún antes del exilio en Babilonia o asirio, fue una tierra que por su misma geografía propició que sus habitantes sean gente que se oponga a que su identidad se diluya en la del imperio de turno, que ocupe las tierras. Y ha habido más de una docena de imperios, y muchos de ellos proclamaron que habían totalmente destruido a Israel, que ya no quedaba de la población autóctona ni uno con vida. Varios de ellos. Algunos de los testimonios arqueológicos más antiguos de la existencia de Israel son estelas grabadas por antiguos amos imperiales diciendo que Israel se terminó, que ya no quedó nada. Basta, que acabaron con ese pueblito rebelde. Así que este antecedente geográfico que da forma al carácter nacional del pueblo judío, que luego esto se va a volcar en las Sagradas Escrituras, que es donde vamos, ¿no? Significó que a través de la historia de los judíos, además, por aferrarnos a nuestra historia y a nuestra peculiaridad individual, hemos sido diferentes que la mayoría entre la que vivíamos, que nos gobernaba, y hemos sido diferentes sin renunciar a ser diferentes,
a menudo incluso con orgullo por nuestra identidad, y sin renunciar tampoco a ser humanos y también ciudadanos leales al país en el que vivimos, pero tampoco renunciamos, así como no renunciamos a ser diferentes, a considerarnos elegidos y amados por Dios. Y esto ya constituye un carácter nacional. Pero resulta que todo ser humano es diferente. Y entonces en esto hay un valor propio de la cultura judía, israelí, primero israelí y luego judía, que apela a una fibra sensible en todo ser humano. Porque como dije, todos somos diferentes, cada uno a su manera. Y la verdad es que mientras no hagamos un lugar teológico, cada uno, para aquellos que son diferentes, en donde sea, en cualquier lugar de la geografía del planeta y en cualquier época histórica, la gente recaerá en odiar en nombre del amor universal, en ser cruel en nombre del Altísimo compasivo y en asesinar en nombre del Dios de la vida. Si no se hace un lugar teológico al diferente, 2 más 2 en 4, se recaerá en esos terribles y lamentables errores. Y en el pensamiento judío, Dios ha devenido a ser la expresión máxima de la otredad. Hoy en día, el pueblo judío, después de la terrible catástrofe de la Shoah, está ante una disyuntiva. Para que la tradición judía siga, a mi entender, es necesario que volvamos a santificar la vida, como lo hicieron los judíos durante miles de años, más que recordar los campos de la muerte. Y por eso en este diálogo con amigos cristianos y con amigos judíos, porque acá, aunque cada uno viene, el judío en cuanto judío, el cristiano en cuanto cristiano, no dejamos de ser todos simplemente, además, seres humanos, cada uno con su sensibilidad única y su posibilidad de reflexionar. Entonces, yo creo que la Shoah ha sido una crisis tremenda para el pueblo judío, y no solo para el pueblo judío, para toda la humanidad. Pero resulta, ustedes conocen seguramente que en chino hay un ideograma que la palabra crisis la describe como posibilidad de cambio, oportunidad. Pero en hebreo, les comento, la palabra crisis se dice mashber, que es sinónimo de silla de parto. Sinónimo es la misma palabra que la silla en la que antiguamente se sentaban las señoras. Ahora inventaron unas especies de camillas verticales muy antinaturales para que sirven a la comodidad del partero, pero no a que el bebé salga por gravedad. Pero las sillas en las que el bebé salía por fuerza de la gravedad se llaman mashber, igual que crisis. Y una crisis es eso, una posibilidad de que nazca algo nuevo. Así que todo esto son inquietudes que comparto con ustedes. Mi inquietud es que tal vez la Shoah a la larga sirva para que nazca algo nuevo, que es que de la tradición interpretativa del pueblo judío, el cristianismo, se lleve algunas ideas teológicas nuevas que nos permitan a los judíos festejar y celebrar la vida y a los cristianos también, y que podamos celebrarla juntos. Lo que pasa es que hay que tener un poco de audacia, la audacia de tener esperanzas en medio de un planeta que la verdad que pinta cada vez más complicado, ¿no? Al creer aquellos habitantes de la tierra de Israel de hace más de 2000 años
en un Dios que era el Dios de todos los pueblos, también de los imperios que les conquistaban. Pero al mismo tiempo seguir siendo un grupito de tribus diferenciadas, terminaron definiendo que no somos ni una familia ni un imperio. ¿Y qué somos entonces? Un grupo que conversa. No sé qué fue eso. Yo no sé qué toqué. Perdón, toqué algo, yo no sé. Bueno, Buenas tardes. buenas tardes. ¿No hemos Hola. comenzado todavía? Hemos comenzado, sí. Ay, perdón por... Bienvenido. Simplemente Gracias. me sorprendió su ingreso con el micrófono prendido. Fue una interferencia, un sonido que no pude identificar y ya está. Entonces decía que de aquellas conversaciones con el otro, que al principio era el otro de otra tribu, el otro que era un amo imperial que venía a conquistar, y que luego pasó a ser Dios, el otro, de aquellas conversaciones lentamente estamos transitando hacia una, creo yo, teología de la conversación. Y para esto, de la tradición judía podemos aprender varias cosas. En primer lugar, que las palabras son importantísimas. Dios hizo al mundo diciendo, hágase, y con esas palabras lo creó. Y su primer regalo a nosotros fue darnos el poder de ponerle nombre a las criaturas que había creado. Hay una traducción del libro del Génesis al arameo que se llama Targum Onkelos, que en Génesis 2.7 lo que dice es, y el humano fue un espíritu hablante. Así nos define una de las traducciones del Antiguo Testamento. Los sabios talmúdicos alguna vez dijeron en Berajot 26b, la conversación es una forma de rezar. Y para conversar no alcanza con hablar. Primero y antes que todo hay que escuchar para entender. En el hebreo bíblico resulta que no hay palabra para obedecer. No existe la palabra obedecer en el hebreo bíblico. Cuando a comienzos del siglo XX empezó a organizarse un ejército del futuro Estado de Israel, tuvieron que inventar una palabra en base al arameo, la palabra letzayet. Pero atenti, la palabra de Dios, como por ejemplo en los 10 mandamientos, no se obedece, se escucha, se estudia, no son órdenes. Y acá ya estamos ni mandamientos como se suele traducir. Son 10 decires, 10 alocuciones, 10 palabras se puede traducir. Como se tradujo al griego, es un decálogos, 10 palabras. No 10 leyes ni 10 partes de un reglamento a ser obedecido. Es algo a ser escuchado. Donde escuchar quiere decir oír, atender, comprender, internalizar y eventualmente también puede querer decir pasar consecuentemente a la acción. Entonces, así como Joel nos da el ejemplo de un judío que como judío y en cuanto judío tiene la osadía de leer
el Nuevo Testamento y encontrar allí la palabra de Dios, invito en este grupo a que intentemos, sobre todo los amigos cristianos, intentemos internarnos en la Torá, pero no en el Antiguo Testamento, sino en las sagradas escrituras del pueblo judío. Los cristianos, como cristianos y en cuanto cristianos, pero a leer el libro judío, que es otra cosa. No es un problema de traducción. Hay problemas de traducción, ya los mencionaré, pero es otra cosa, porque si no son mandamientos a ser obedecidos, ya desde el vamos quiere decir que hay un planteo filosófico diferente, cultural diferente, en cómo se lee. ¿Por qué? Porque el libro, en primer lugar, termina de escribirlo quien lo lee. Por ejemplo, el Decálogo aparece en Éxodo 20, Éxodo 34 y Deuteronomio 5. Pero resulta que del Decálogo no decimos lo mismo los judíos, los cristianos ortodoxos o los católicos y luteranos. Los famosos 10 mandamientos. El primero, yo soy Hashem, permítanme que lo diga a la usanza judía, tu Dios. En la tradición rabínica esto es la primera locución, pero en la lectura cristiana ortodoxa y en la lectura católica y luterana, esto no es una locución, como no es un mandamiento, no da ninguna orden, es solamente un prefacio a lo que vendrá después. Luego, cuando dice que no te harás, en el punto 3, que no te harás ninguna estatua u otra imagen, para los judíos esto es, sí, la segunda locución. Para los cristianos ortodoxos es la segunda locución. Para los católicos todavía es la primera. Cuando dice no usarás el nombre de Hashem en vano, para los judíos ya esto es lo que podría decirse un mandamiento, si quieren. Para los cristianos ortodoxos también. Pero para la tercera locución en ambos casos. Pero para los católicos es recién la segunda. Y así sucesivamente. Es decir, que frente al mismo texto, diferentes tradiciones ven otras cosas. Y no solo los cristianos ven algo diferente de los judíos, sino que diferentes formas de cristianismo ven diferentes cosas. Ordenan el texto de diferente manera. El texto originario no venía con signos de puntuación, con espacios en blanco entre párrafo y párrafo. Venía más o menos todo seguido. Entonces, es lógico que diferentes lecturas lo ordenen de diferente modo. Y nadie es el dueño de la verdad. El Antiguo Testamento es la literatura sagrada de los cristianos, como la Torá, o el Tanaj, mejor dicho, lo es para los judíos. Son las sagradas escrituras, pero son dos cosas diferentes. Si ustedes me permiten, quiero comparar un minuto con una metáfora el Tanaj y el Antiguo Testamento. Imaginen que alguien les habla de dos películas que vio, basadas en un guión muy similar, pero filmadas en dos idiomas diferentes, por dos directores diferentes que intervinieron en el guión. En una de las versiones hay más escenas, porque agregó algunas, sacó otras, el ángulo de filmación es otro, la iluminación es otra, y luego el orden de las escenas, el montaje, también es otro. En Tanaj vienen los profetas inmediatamente después de la Torá. En el Antiguo Testamento vienen al final del libro. Por un motivo histórico, si en aquel momento los primeros cristianos, algunos pensaban que Jesús era un profeta, era lógico que terminen los profetas para seguir
o lo que iban a agregar del último profeta, que luego pasó a ser para su teología el Hijo de Dios. Todo bien, pero había un motivo para estas diferencias. El punto es que si en la misma película le cambiamos el idioma, cambiamos partes del texto, agregamos algunas escenas, quitamos otras escenas, las ponemos en otro orden, con los mismos actores, pero los iluminamos de otro modo y los filmamos desde otro ángulo, y finalmente el público que lo ve es de otra cultura, son dos películas diferentes. Y no es que una esté acertada y la otra equivocada. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es de promover que los cristianos puedan entender estas diferencias, o los judíos también, y los cristianos que quieran puedan acercarse al texto como un texto judío, no como el Antiguo Testamento leído cristocéntricamente, o sea, básicamente como anuncio de la próxima venida de Cristo, y de judaizado, sino que este es un esfuerzo para contrarrestar 2000 años de tradición desjudaizante de la teología cristiana. Les doy un ejemplo clave, y acá ya entramos bien en teología propiamente dicha. Cuando junto a la zarza ardiente, disculpen, Moisés le pregunta a Dios, ¿quién les digo que me envía con ellos? Les cuento lo que dice en hebreo. Ehie, Asher, Ehie. Y voy a tener que interrumpir para buscar un vaso de agua. ¿Podemos poner un intermedio musical, please? Porque si no voy a estar tosiendo media hora y no van a entender nada. Permiso. Canta algo, Sergio, pon el espacio musical vos. Vos que sos músico. Un vaso de agua. Listo, ya está. Disculpen, acá estoy. Ya vuelvo. Disculpen. Bien. Retomo. El texto en hebreo dice Ehie, Asher, Ehie. Al latín, a partir de una primera traducción al griego, la traducción de los 70, esto fue traducido ego sum qui sum, o sea, del griego ego eimi o on. Que, dicho en castellano, quiere decir yo soy el que soy. En cambio, Ehie, Asher, Ehie, quiere decir yo seré el que seré. Y esta diferencia en el tiempo verbal es fundamental. A partir de la idea de que Dios le dice, antes de mencionar su nombre propio, se presenta diciendo, deciles que yo soy el que soy. La teología cristiana ha desarrollado una idea de Dios muy cercana a la filosofía griega. Es decir, a un Dios como el primer motor inmóvil de Aristóteles, un Dios eterno, inalcanzable, inmutable. No sé por qué tengo tanta tos de golpe. En fin. Pero la versión hebrea del texto, Ehie, Asher, Ehie, seré el que seré,
facilita o promueve pensar en Dios de otro modo. No digo que sea otro Dios, pero como dije antes, el libro termina de escribirlo el que lo lee. Y si uno lee que Dios se presenta así, esto ayuda a pensar en Dios como una sorpresa que nos espera en el futuro. Como, ¿se acuerdan de la confitería Albert Verás, la que está cerca de Chascomús? Algo que uno va a ver, sabe que va a ver, tiene la esperanza de que la va a ver, pero en realidad no sabe cómo ni cuándo, pero va a intervenir en la vida de uno. Y esa es la base de una esperanza por un lado y de una libertad por otro. Porque si ese Dios dice que no puedo prever cuándo ni cómo va a intervenir en mi vida y cuándo se va a revelar a mí y cuándo se me va a presentar, quiere decir que, claro, el creador de toda la creación no depende del movimiento de los astros, no es una reacción química, no es un problema matemático a calcular cuándo va a aparecer en mi vida. No lo sé, pero me promete que me va a liberar, me va a redimir, me va a salvar. Y yo puedo confiar en su palabra. Entonces me invita a un vínculo personal que es muy diferente, creo yo, que el que se puede tener con un ser infinito, abstracto, inmaterial y primer motor inmóvil. De allí surge una diferencia en cómo se piensa el vínculo con ese otro, con ese interlocutor con quien cotidianamente conversamos cuando rezamos y rezamos cuando conversamos. Un vínculo que tiene un color, una calidad propia, que es diferente. Y esto atraviesa luego toda la Biblia, esta diferencia. Por ejemplo, yo recuerdo en varios de nuestros encuentros haberla escuchado a Muriel, que ahora no la veo, ahí está, sí, decir el nombre de Dios, pronunciándolo de una cierta manera, ¿no? En la tradición judía, por aquello de no tomarlo en vano, hemos desarrollado la costumbre de referirnos a ese nombre con, no dije que Muriel lo tome en vano, por favor, estoy hablando de dos tradiciones diferentes. En la tradición judía hemos desarrollado la costumbre, para no correr el riesgo de meter la pata y nombrarlo en vano, de cuando das un nombre, digamos, personal, íntimo, a eso denominarlo el nombre, que en hebreo se dice Hashem. Y entonces, hay una manera de leer el Antiguo Testamento que ya la desarrolló Judá Halevi hace 1000 años, que consiste en fijarse en el libro del Kuzari. Él dice que la palabra él es el nombre de Dios en idioma cananeo y que entonces Elohim es el plural de él, quiere decir fuerza, potencia de la naturaleza, y que todos los pueblos pueden conocer a Elohim, pero Hashem está en una alianza personalizada con Israel. Y acá el tema se vuelve picante para los cristianos, porque si Jesús vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, y los cristianos hoy son los discípulos de Jesús, los cristianos de hoy tal vez tengan abierta la puerta a un vínculo personal con Hashem y por ahí
la tradición interpretativa desjudaizante no les ha permitido desarrollarlo y explorarlo tanto como podrían. Este es un punto muy importante de temas a desarrollar en estos encuentros. Bueno, les contaba que Judá Halevi dice que Elohim es una especie de plural genérico de nombres de dioses. Incluye el dios del sol, del viento, de la lluvia, etc. O sea, se refiere a poderes de la naturaleza, básicamente, ¿no? En cambio, Hashem es un nombre propio. Es como si yo dijera el señor presidente de la República o el señor Alberto Fernández. En un caso me refiero a un cargo que tiene ciertos poderes y en el otro caso doy el nombre propio de una persona que es la que está en ese cargo y tiene esos poderes. Decir el nombre de Hashem es nombrarlo por su nombre de, digamos, persona divina. Ahora bien, en todo el libro de Génesis resulta que lo conocen como Elohim muchos que no son israelitas. Se le aparece a Abimelech, el rey de los filisteos. Los hititas lo designan así, Elohim, cuando le venden un terreno a Abraham. El faraón menciona a Elohim. La esposa de Potifar sabe de Elohim. Las parteras de Egipto desobedecen al faraón por miedo a Elohim. Éxodo 1:17. Pero el faraón declara no conocer a Hashem. Éxodo 5:2. Es decir, conoce a Elohim, pero no conoce a Hashem. Noé hace alianza con Elohim, es la alianza para todo el mundo. En cambio, Moisés hace alianza con Hashem. El vínculo con Dios es un vínculo de involucrarse personalmente con un ser, ente, persona, que no podemos terminar de capturar, denominar como algo y manejarlo. Es el otro esencialmente diferente, impredecible, pero con el cual a su vez necesitamos poder contar. Entonces, resulta que en la Torá, en el Antiguo Testamento, en esta lectura que estoy haciendo a la usanza de la tradición interpretativa judía, reflotando ideas de Yehuda Halevi de hace 1000 años, para compartirlas en este encuentro con cristianos, resulta que en el Antiguo Testamento no hay un combate entre monoteístas y politeístas. No es esa la discusión. Fíjense, todos los supuestos politeístas que nombré, que conocen a Elohim, uno de los nombres de Dios, pero no lo conocen como a Hashem, sino que el contraste es entre Hashem y Elohim, es decir, entre un vínculo general y abstracto con un Dios que puede representar una fuerza de la naturaleza u otra, o todas, y Hashem, un otro con el que podemos conversar. Elohim es el creador del universo, el creador de lo que es, y se puede prever también lo que será. Hashem es el de la revelación. Es una presencia personal que nos invita a escuchar, no nos da órdenes, nos invita a escuchar qué es lo que debería ser.
Eso no es dar órdenes, eso no es un mandamiento. Es alguien que se ocupa de educarnos. Y por eso la Torá, traducción al castellano, son instrucciones. Es un libro de instrucción, no un código legal. Incluye, por supuesto, la historia del pueblo de Israel y algunas leyes, además, entre otras muchísimas cosas más. Tan así es de importante la diferencia entre Hashem y Elohim en la lectura judía de la Torá, que al final del servicio de Yom Kippur, decimos 7 veces Hashem hu ha-Elohim. Hashem es Elohim, el que se nos revela a través de la historia comunitaria de nuestro pueblo, es el creador del universo. Pero esto hay que reafirmarlo porque lo importante es que es el que se nos revela. Lo de la creación del universo es casi una anécdota. Y de este modo en la tradición judía se une lo que es con lo que debería ser. Y lo que debería ser es la puerta abierta a la libertad. Porque la manera de, entre comillas, obedecer es estudiar esa instrucción para pulir el propio discernimiento de cada uno, el que nos fue dado cuando fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Pulirlo para poder actuar con justicia. Y para ir cerrando, les voy a contar una anécdota que tiene que ver con el diálogo interconfesional, que es que una vez un no judío se acercó a un gran maestro judío, Gamaliel, y le pidió por favor que le explique en muy poquitas palabras, mientras él aguantaba estar parado sobre una pierna, en qué consistía la esencia del judaísmo. Y Gamaliel lo echó. Le dijo, no, discúlpame, eso no se puede. Entonces fue a ver al otro gran maestro de la época, a Hillel. Y Hillel le contestó, ¿cómo no? Es muy sencillo. Consiste en no hacerle a otro lo que no querés que te hagan a vos. Ahora andá y estudialo. Esta última frase, ahora andá y estudialo, es parte de la respuesta. Hillel le hizo una trampita. Le dio el título mientras el tipo estaba parado en una pierna. No le terminó de contestar. Porque la respuesta completa uno solo la obtiene si estudia. Por eso el estudio de las Sagradas Escrituras, pero no para demostrar un punto, para lo que sea, sino el estudio para aprender a vivir con rectitud. Acá, en esta vida, en este mundo, enfrentando los problemas reales y cotidianos que uno tenga, e independientemente de si cree o no cree en Dios, ni siquiera pasa por ahí. Ese estudio es el núcleo y centro no solo de la tradición judía, sino de la tradición interpretativa judía, que la tradición interpretativa cristiana, con su afán de reafirmar que la Torá está para demostrar a través de los profetas que sí, que a Jesús lo anunciaron, y con su afán de desjudaizar la Torá para poder presentarse como la iglesia para todos y hacer prosélitos,
esa lectura, muchos cristianos se la pierden. Y es una pena que se la pierdan. Los judíos, cuando nos animamos como Joel a leer la Biblia, nos encontramos con un Jesús muy judío, muy claramente judío, que dijo que no iba a cambiar ni una iota, ni una comita, ni un puntito, no de la ley, de la Torá, de la instrucción, de la enseñanza de cómo ser justos, de la que les estoy hablando. Que al final esa enseñanza, si uno la aprovecha y a uno le sirvió, es una herramienta fundamental para ser libre. Así que con la obediencia a la ley tiene muy poco que ver. Bueno, con la obediencia ciega, quiero decir, no con la ley en sí misma, que por ahí sirve para ordenar la vida. Hasta acá lo que quería compartir con ustedes como inquietudes, y ahora me voy a silenciar. Espero que algunas de las cosas que dije les sirvan de disparador, de trampolín, de inspiración, para aportar alguna reflexión propia a todos los que se animen a tomar la palabra. Muchas gracias por escucharme y por compartir este momento. Marcelo, Marcelo. Sí, Beni, adelante. bien, sí, unos comentarios porque tengo otro compromiso, pero no quiero dejar de agradecerle a Marcelo este análisis que él ha desarrollado. Evidentemente, en todos los ámbitos de la vida, y esto fundamentalmente en la calidad de vida, lo importante es inspirar al otro y no imponer. Y esto tiene que ver con el desarrollo que hemos escuchado. En muchas alternativas y muchas circunstancias hubo discusiones, lo comento nada más. En esto, porque la palabra, el concepto Elohim es plural, ese sufijo es plural, y muchos acusaban y aprovechaban esa interpretación para decir que también el judío era politeísta. Por eso hago este comentario. No es casualidad que Moshe decía Hashem, curiosidad, y Joel no me deja mentir. Moshe a la inversa es Hashem, son las mismas letras. Y no quiero endiosar a Moshe. Moshe Ei Shin, ¿sí? Mem es la inversa del nombre Moshe. Gracias a todos, el gusto de siempre, y ojalá que este espíritu de diversidad pueda inspirarnos para un mundo mejor. Disculpen y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Un segundito. Muchas gracias, Beni, porque además introdujo un aspecto de la lectura que yo no había incluido, que es la interpretación de tipo cabalístico. Ese juego que hizo recién con Moshe Hashem forma parte de una larga historia dentro de la tradición interpretativa judía, que es muy bienvenido que lo hayas traído porque forma parte también de la riqueza interpretativa judía. Gracias, Beni. Cariños y buena vida a todos. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, preguntar a Marcelo? Sí, yo. ¿Se escucha? Sí, Sergio, dale. Buenas tardes a todos acá en Argentina. Bueno, novedosísimo todo lo que ha planteado Marcelo, sobre todo esta diferencia en los tiempos verbales del ser y serás. Siempre ser, ¿no? Siempre estamos en ser.
Igual no voy a hablar de eso porque no soy teólogo y estoy hablando una cosa así rápidamente, intuitivamente. Yo le quería preguntar a Marcelo, eh, sinceramente, yo estoy totalmente seguro bueno, voy a decir una cosa muy obvia, o sea, Jesús era judío, ¿no? Pero a veces a los cristianos nos cuesta decirlo y aceptarlo también, no sé por qué, es una cosa rara. Eh, Él mismo dijo, la salvación viene de los judíos, o sea, no creo que tenga mucho más que agregarse eso. La pregunta concreta es, ¿qué textos recomendarías vos, Marcelo, a un cristiano como para que pueda empaparse un poco más en esto que yo a veces pensé que el mismo Jesús podría haber predicado, estudiado, si es que estudiaba, o haber sido inspirado, o dejando de lado a Jesús, a la religión judía en sí, a la tradición judía en sí, digo, como para detectar, ¿no? Eh, algo que pueda sumar, digamos, a las interpretaciones que uno le puede dar a la tradición cristiana, ¿no? Y enriquecerla. Vos fijate cómo es verdad que Joel, habiéndose puesto en el trabajo de lo que vos dices, ¿no? Cómo ha enriquecido su visión, que le ha dado también la apertura de poder decir, bueno, a ver, los cristianos lo interpretan así, y bueno, a ver, ¿por qué interpretan así, no? Y mirá todo lo que se ha generado. Bueno, la pregunta concreta es esa, ¿qué textos más o menos accesibles en cuanto a interpretación, a conocimiento, puede leer hoy un cristiano que agarra el libro, se pone a leer y entiende para enriquecerse en lo que es la tradición judía, ¿no? Sí, una buena pregunta. Muchas gracias. Espero que no me conteste como Jamael era, ¿no? Que no se puede. Gamaliel. La diferencia, Gamaliel. la diferencia entre Gamliel y Hillel es que Hillel era un pedagogo. No es que uno fuera más duro, el otro menos, mejor, peor. No, los dos eran muy buenos tipos, muy sabios. Pero Hillel encontró la manera de hacer trampa y de decirle algo que parecía una respuesta, pero que en realidad era señalarle el camino. Tenés que estudiar. Que en el fondo es lo que le dijo Gamaliel también. Pero Hillel se lo dijo Sí, de manera con más gancho. sí, los dos lo mandaron a estudiar, eso está claro. Claro, Gamaliel le dijo, no, yo no te puedo contestar nada, tenés que estudiar, chao. Hillel le dijo, sí, cómo no, yo te respondo, tenés que ir a estudiar. En el Bueno, fondo fue la misma respuesta. Bueno, qué se puede estudiar para empezar a entender, digamos? ¿Cuál es el judaísmo? No se lo te pide. cuento. En primerísimo lugar, vos lo mencionaste a Joel, y yo creo que para un lector cristiano y para muchos judíos, es un texto fundamental. Porque a un cristiano entender que Jesús vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, de poner todo el afán evangelizador hacia los judíos o contra los judíos, como lo quieras ver, y verlo a Jesús realmente como, en su faz humana, como alguien que no nació judío por casualidad, sino que es el heredero de una tradición que se expresa a través de sus dichos, a través de los dichos de sus discípulos, y que hay muchísimas indicaciones. Yo, a un lector cristiano interesado en conocer las raíces judías de Jesús, le recomendaría primero empezar por el libro de Joel, si es para leer Ya un lo libro. leí, ya lo Ya, leí, Los bien, dos ya libros, lo leí. los dos libros de Joel. los dos A los libros. dos. Yo quisiera decir algo ¿Cómo no? Por favor, sí. Bueno, quiero recordar de que San Pablo era discípulo de Gamaliel, ¿verdad? Él dice, me he criado a los pies de Gamaliel.
Así que en ese sentido, y además confiesa de que él está prendido a la ley. Es decir, Pablo es el que plantea en última instancia bien clarito los dos caminos para la misma redención y para el mismo fin, que después va a ser uno solo. Cuando Dios junte los dos palos, la casa de Israel y la casa de Judá, en su sola mano, en su mano, entonces ahí va a haber un solo pacto, que es la alianza de Jeremías 31-31, que siempre hablamos de esa, con las dos partes separadas. Pero quería recordar esto nada más, de que Pablo, de que mencionó a Gamaliel, de que Pablo fue discípulo y fue criado a los pies de Gamaliel. Así que toda la traducción judía esa está expresada en Pablo. Pablo no se abre de esa tradición. En una instancia yo diría de que Gamaliel no mandó a Pablo a hacer lo que tenía que hacer, de alguna manera. Porque el judaísmo no está para él mismo, sino también para el mundo. Pero tiene que ser por un camino diferente, por otros motivos que no entremos ahora. A través de la fe en alguien se sacrifica por ellos, y por los gentiles, pero no entremos, es otro tema. Pero hasta ahí no me quería hablar, no quiero agregar más. ¿Cómo no? Gracias, Joel. Bueno, y para responder un poco más, hay otro autor argentino que me viene ahora a la mente, y digo argentino porque es importante que sea de la misma cultura, que es Jaime Barilco, que tiene escritos varios libros de introducción al pensamiento judío. Jaime Barilco, con B larga e Y el apellido. Sus libros se consiguen, se pueden comprar. Ahora, vos me preguntaste por un libro, entonces yo te contesté con dos autores de libros. Pero en realidad el estudio judaico no consiste en solamente agarrar los libros, sino que consiste en estudiar con alguien. Y ahí ya la cosa se vuelve un poco más complicada, porque si uno estudia solo y va agarrando los libros que caen en sus manos, puede tener muy buena suerte o muy mala suerte. Si buscas los libros de Joel vas a tener suerte, con los libros de Barilco creo que vas a tener suerte también. Pero si querés estudiar más, yo creo que te conviene a mediano plazo buscar gente en una comunidad judía que esté dispuesta a orientarte en un vínculo personal. Esto no quiere decir que te conviertas al judaísmo, no te van a decir que te circuncides, todo lo contrario, van a estar felices y contentos de encontrar un cristiano que quiera aprender. Como cristiano. Cuánto me alegra, cuánto me alegra. Daniel Levy te saca caga. Pero vas a tener que buscar. Vamos a tener que buscar un poquito. Por ahí, yo sé que Mijal, por ejemplo, da algunos cursos sobre algunas cosas, pero más para mujeres, me parece, que no sé, por ahí me equivoco. Vos sabés, Muriel, ¿cómo es? Es para toda la familia, ella se dedica más a los niños, pero puede hablarlo, sí. Bueno, por ahí ella puede orientarte, Sergio, a alguien con quien tengas una conversación, no clases particulares, una conversación con alguien que te vaya orientando en tus lecturas, que lo haga gratis. Fíjate que lo haga gratis. Bueno. No por mezquindad. Si vos querés, después donás lo que quieras. Sí. ¿Ok? Marcelo, ¿Por qué? Porque... Marcelo, ¿no coincidís para Sergio, para que lea a Jonás? Es muy corto y muy bien entendible cómo es el trato de Hashem con su pueblo. Y cuando toma un profeta, o en este caso a Jonás, ¿qué es lo que debe hacer? Y el comportamiento humano, cómo reacciona.
¿sí? Para interiorizarte. El capítulo de Jonás te va a ayudar. Ajá, bueno, Ok. Gracias, muy Miguel. bien. Gracias. ¿Te sirve esa respuesta? Sí, La, perfecta. En algún momento la clase que habré leído viene Jonás. o en el Sí. WhatsApp nos vas a comentar cuando lo leas. Vos me dices Jonás de la Biblia, digamos. El El Antiguo capítulo. Testamento, sí, del Tanaj, sí, de la Torá. Listo. El hombrecito que estuvo en la ballena. Exacto, que es lo que va a suceder en los últimos tiempos y se va a ver toda esa situación. No es que va a estar un hombre en una ballena, pero va a ser una situación donde va a haber un gran temor, un gran cierre y bueno, gracias a un hombre, el pueblo va a despertar y se va a unir, todos los perdidos. Yo quiero contarles que algunos, cuando decimos vidente cristiano, no hablamos de videntes de estos manos chantas, hablamos de gente santa que ha tenido revelaciones, ¿no? Y hablan de 3 días de oscuridad que va a haber en los últimos tiempos. No me acuerdo bien ahora, no sé si alguien se acuerda de los cristianos católicos, pero hay gente que ha hablado de los 3 días de oscuridad. No sé si Don San Orione y Padre algún otro más que Pío. no me acuerdo. ¿Eh? El Padre Pío también lo hizo. El Padre Pío creo que habló de El Pío eso. XIII. Bueno, sí, digo, para agregar algo. Sergio, en los últimos capítulos de Apocalipsis también te va a dejar muy claro que va a suceder, Mateo también lo dice, que va a suceder como en los tiempos de Jonás, se va a levantar, va a resucitar el pueblo de Nínive, que son muy guerreros, ellos destruyeron Ajá. todo lo que el politeísmo que tenían, quemaron, se amoldaron a Hashem y bueno, empezaron a ser el pueblo de Hashem. Así que acá va a ser Perdón, igual. yo creo que la Bien. civilización judeo-cristiana coincide, la redención, que la luz viene de la profunda oscuridad. Absolutamente. Y ambas religiones estamos hablando que estamos en los momentos mesiánicos, ya estamos al borde de la tan esperada redención. Entonces pregunto si no estamos viviendo ya esos días de oscuridad, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, en el caso de las revelaciones, esta habla de 3 días concretos, de 24 horas cada una, donde Mira incluso vos. da No, algunas recomendaciones de no cuidados sabía. dentro de eso. Sí, ya después Pueden te ser puedo días mandar como algo. años. Claro. El tiempo Sí, no lo porque sabemos. Puede ser era. años, 3 años. Eso el tiempo lo Ajá, maneja Yahweh. bien. Marcelo, con respecto a lo que estuviste, no pude escuchar el principio. Muy interesante, muy lindo. Yo aprendí que es el Tanaj. Entonces, escuchándote y sabiendo lo poco que sé, es propiamente la Biblia, porque el Tanaj tiene las Te 5, respondo. el Pentateuco, que es el Torá, ahí está la ley. Después tiene los Nevi'im, que son los profetas. Tenemos los profetas, nosotros los cristianos leemos a los profetas. Después tienen las Kesubim, que son los escritos. Y los Sí. escritos también los tenemos, al menos yo los leo. Así que yo me siento bien empapada. Estoy con la Biblia del año 1569 de Reina Valera Sí, y muy bien. te iba a comentar que en Génesis Permitime. 3:17 Yahweh Hashem le dice a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahí está la palabra obedecer. Así que existe, yo la he leído, no me puse a Pero mirar vos en la todos los lugares. leíste en castellano. Sí, 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 Así como vos decís que estás muy empapada, pero me sí, decís, la Torá, que es la ley, después de que sí, yo vengo dando una charla de más de 1 hora para explicar que Torá es instrucción, aunque puede que incluya la ley. algunas normas. Sí.
La ley. Entonces, estás muy empapada de una tradición interpretativa y es muy difícil desprenderse de una manera de interpretar dentro de la que uno se ha criado y ha tenido buenos maestros para tratar de entender cómo entiende el otro y qué es lo que entiende el otro. Es algo muy difícil que no a todo el mundo le interesa y que yo sostuve en la conversación de hoy, Sí. que hacerlo para poder acercarse al otro es un ejercicio teológico que nos hace falta una teología de la conversación. Vos antes dijiste la Torá, Devim y Ketuvim es lo mismo que el Antiguo Testamento. Bueno, si vos lo ves como igual, para vos es igual. Yo estuve tratando de explicar las diferencias que son, y hago una síntesis de lo que expliqué en un minuto, varias. En primer lugar, está la diferencia de que el libro termina de escribirlo el que lo lee. Si uno lo lee desde una cierta tradición, lo va a leer de una manera. Si uno lo lee desde otra tradición, lo va a leer de otra manera. Luego hay diferencias que tienen que ver con el material físico del libro, o sea, que tienen que ver con la traducción, con la sintaxis, que tienen que ver con la teología puesta en juego a la hora de elegir palabras para traducir, y que tiene que ver también con el número de capítulos. El número de capítulos es diferente. Hay cosas que aparecen en la Biblia cristiana que no aparecen en la versión judía. Por ejemplo, una que me viene a la mente ahora. En un momento, Caín y Abel están conversando y salen y Caín lo mata a Abel. En la versión en hebreo no dice qué fue lo que conversaron. En todas las versiones que yo conozco, cristianas, sobre todo en castellano, dice, estaban conversando y salieron, pero no dice, y Abel dijo, y salieron y lo mató. No, la formulación es diferente. Y en la tradición judía, esa manera de relatarlo da pie a que se hayan escrito muchísimas cosas sobre, pero ¿de qué hablaron? Hay midrashim, hay narraciones que cuentan de qué hablaron y que son muy antiguas. Bueno, igual, Marcelo, Génesis está, la verdad, en todas las escrituras, ¿no? Pero siempre nos dijo Jesús que la verdad está en lo que nos dejó Yahweh. Y Jesús se manejaba con el Tanaj, y todos se manejaban con el Tanaj. Los discípulos, los apóstoles empezaron a escribir todo lo que él decía y contaron todo, trataban de ponerlo lo mejor, pero no era que era una cosa de ellos, sino que verdaderamente estaba ahí el espíritu de Hashem. Y ahí ellos escribían. Por eso es el día de hoy, que ya pasaron 6.000 años casi, y están, el Tanaj está, y está el Evangelio, lo nuevo. Así que está perfecto porque cada nación tiene su idioma, sus maneras Te voy a y pedir, sus enfoques. Muriel, te voy a pedir, Sí. si me permites que te interrumpa, a ver si hay alguna otra persona que tenga, así como tuvo una inquietud Sergio, una pregunta, por ahí hay algún otro que le demos la posibilidad de intervenir. ¿Puede ser? Muchas gracias. ¿Hay otra persona que quiera comentar? Sí, Fabiana, adelante. ¿Tiene que ser en hebreo? Tu pregunta es si tiene que ser en hebreo. Indudablemente poder leer en hebreo le da una profundidad y una riqueza al estudio judaico que de otro modo se pierde. Sin embargo, no es necesario. Lo recomendable es que si uno no entiende nada de hebreo,
estudie algo de hebreo al mismo tiempo, pero se pueden abordar los estudios judaicos sin hablar hebreo. Pero hay que hacerlo guiado por alguien que te asesore respecto a qué textos usar, cómo leerlos y demás. En ese caso, ¿cuál sería la que aconsejas? Bueno, no sé si es tu pregunta la misma que la de Sergio Tomás, que ya le Pero en contestamos. hebreo, te hablo en hebreo, ¿no? Bueno, en hebreo, como todo idioma, lo más fácil para aprender un idioma es oírlo mucho. Y el hebreo contemporáneo es un idioma que se puede oír fácilmente, ver videos, viajar a Israel si se puede, conversar por Zoom, por WhatsApp con israelíes y tomar cursos en el Centro Universitario de Idiomas. Hay muchas instituciones judías que los ofrecen también. Es recomendable, es muy aconsejable para un cristiano o para un judío que quiera estudiar las Sagradas Escrituras. Si puede disponer del tiempo para estudiar hebreo, el beneficio va a ser grande, sin duda. Joel. Bueno, de cualquier manera, el hebreo bíblico tiene sus diferencias con el hebreo actual. Así es. Así que no la diferencia que hay entre el griego antiguo y el griego de hoy, que son muchísimas más grandes. Así me explicaron a mí, porque yo de griego no entiendo. Sin embargo, el que conoce hebreo moderno puede leer la Biblia. Por supuesto que va a encontrar palabras, va a encontrar tiempos, va a encontrar claves de forma de escritura que significan en vez de pasado de futuro. Pero es un idioma muy semejante, el hebreo actual del hebreo bíblico, ¿no? De cualquier manera, cualquier estudio de hebreo ayuda mucho a comprender la Biblia en el original. Por otro lado, hay también de la Biblia en castellano, hay explicaciones de lo que significan en hebreo. Sí, así que se puede también de esa manera. ¿Y cuál aconsejarías? Bueno, acá te está mostrando que dice Génesis, el origen de las diferencias. Bueno, acá tenés un ejemplo, no sé, no conozco el libro ese. No, está borrado, Marcelo. Este libro que yo estaba mostrándoles es una traducción excelente al castellano, hecha hace 4 o 5 años acá en Buenos Aires. Este es el libro de Génesis. El título es Génesis, el origen de las diferencias. Todo esto es el libro de Génesis porque el autor hace referencia a Midrashim, es decir, a otros escritos extrabíblicos que complementan la información. La Biblia es bastante lacónica en hebreo y entonces hay muchas cosas que hay que interpretar o información que en el caso de algunos Midrashim complementa. Este autor hace una discusión del libro de Génesis, no la discusión clásica, que es lo que dice tal comentarista clásico y tal otro, sino que hace una traducción directa al castellano de Buenos Aires hoy en día con comentarios. Y es muy recomendable. Bueno, también te cuento de que el judaísmo tiene la traducción escrita, que es la Biblia, y la traducción oral, que está en lo que se llama Talmud. Pero el Talmud tiene a su vez sus diferencias, que son interpretaciones de la Biblia. Claro, uno cuando está leyendo el Talmud o parte de la Mishnah o la Gemara, no se da cuenta que están interpretando parte de la Biblia. A veces sí, a veces no. Pero esa es la idea. Escribir la Biblia escrita
en la tradición oral. Lo que pasó es que existía tradición esa durante muchos, 2 siglos, 3 siglos antes de la era común, pero cuando ya se veía la destrucción de la sociedad israelita por los romanos en el siglo I, siglo II, entonces se decidió empezar a escribir la tradición esa oral, ponerla por escrito. Eso es lo que se llama el Talmud hoy en día. Más la Mishnah, más otros comentarios y otra, es decir, la Dirashim, que son comentarios y que son agregados. Bueno, hasta acá nomás. Esta es la idea. Con el judaísmo. Yo en un momento dado quería agregar algo, pero bueno, saliéndome de este tema, la cercanía del cristiano hacia Dios. Hay un momento en que Jesús enseña a orar y él dice, cuando oren, digan así, Padre nuestro, y nos enseña todo el Padre nuestro con las 7 peticiones. Sentirlo a Dios Padre es una cercanía y quizás una gracia para el que lo vive, ¿no? Yo lo he comenzado a sentir cuando mi papá falleció, porque mi papá era todo para mí, para nosotras. Y claro, Dios era Dios, pero mi papá era mi papá, ¿no? Entonces, cuando fallece mi papá, él tenía en ese momento 52 años, yo tenía 22, ahí comienzo a acercarme a Dios como Padre, a descubrirlo a Dios como Padre. Y realmente es una gracia. Nada más. No, quería comentarte entonces, Mirta, Jack, de que el Padre Nuestro es de la tradición judía. En la tradición judía existe un rezo muy parecido a Avinu Malkeinu, es decir, Padre Nuestro y Dios Nuestro, que nos perdona nuestros pecados con él y que nos respondes. Es decir, hoy en día los estudiosos, por supuesto, de que ven la relación entre el rezo judío y el Padre Nuestro, ¿no? Porque no salió de la nada el Padre Nuestro, ¿no? Dice que salió Jesús. No, bueno, Jesús está citando a la tradición judía, por supuesto. Avinu Malkeinu, Joneinu, Arneinu, que hermano Masim, que no tenemos, no interesa, pero un rezo diario. Es un rezo que hacemos todos los días también los judíos. Raúl, el Padre ¿podrás hacer para la semana o en el WhatsApp la oración de ustedes para saber cómo es? No sé cómo se hace, pero sí casi. Marcelo capaz que lo tiene en castellano. Marcelo. Está hermoso. Sí, porque Jesús lo sacó de ahí, Jesús. Le agregó algo más, que es lo que falta, nombrarlo a Hashem. Hay que nombrar. Claro. ¿Sí? Porque él pide eso, que nombren el nombre de él. En la tradición judía tenés un Avinu Malkeinu corto de todos los días, un Padre Nuestro todos los días, y para las festividades, para las altas festividades, es mucho más largo. Yo adhiero al pedido de Muriel, si son gentiles, de pasar ahí por el WhatsApp la oración equivalente, digamos, ¿no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y si quieren... Marcelo, de un Sidur lo podés sacar claramente, pero no sé cómo se hace. No hay problema. Marcelo lo va a hacer. Sí. Claro, pero en español, por favor, en español. En español, está hablando en español. En español. Dale. Español argentino. Cuidado la versión, Marcelo. Fabiana quiere decir algo. Yo también. ¿Dónde estaría? Porque ustedes hablaron, cuando hablaron de las fiestas, tocaron ese tema y lo habían comentado. Pero no estoy recordando dónde estaba. ¿Eso lo va a pasar también, Marcelo? ¿En qué parte aparece? Lo que voy a hacer es
además de enviarles el texto en castellano, enviarles el link a un video de YouTube donde puedan escuchar a Bárbara Streisand rezando, cantándolo. Ah, claro, claro, sí. Lo había pasado hace tiempo. Porque rezar no es solamente decir las palabras, y decir las palabras no necesariamente es rezar. En la época bíblica la gente rezaba espontáneamente, no de acuerdo a fórmulas preestablecidas de palabras. Eso surge a lo largo del tiempo, pero todavía hoy en día uno puede rezar de manera espontánea. Los rezos estructurados antiguos tienen su enorme potencia porque a lo largo de los siglos se han ido empapando de toda la fe de los que los han ido rezando. Pero me viene a la mente una anécdota que creo que conté alguna vez, que en cierta ocasión un rabino muy sabio, Abraham Yehoshua Heschel, que era compañero de camino de Martin Luther King, que lo acompañó en varias de sus marchas. En cierta ocasión, la gente de su congregación, porque el tema era muy político, le planteó al rabino Heschel por qué había ido a determinada marcha a caminar por los derechos civiles de los negros en lugar de quedarse en la sinagoga a rezar. Y él contestó: estuve rezando con los pies. Entonces, y este señor era rabino jefe de un grupo muy practicante, muy severamente practicante, y un hombre heredero de un linaje rabínico de siglos. Y no tenía ningún problema en interpretar que salir a marchar por los derechos civiles era rezar. Entonces hay que tener cuidado, creo yo, de, digamos, respetar por un lado la tradición. El Avinu Malkeinu es un rezo, como dijo, empapado de espiritualidad y muy valioso, pero cuidado, no caigamos en la idolatría de la palabra. Son palabras. Si uno las siente y las usa adecuadamente, son un rezo. Marcelo Coco está pidiendo la palabra. Adelante. Bien, bien, gracias. Dos o tres cositas. Me gustaría que también en el WhatsApp pongan el nombre de los libros de Joel. Otro tema. Según interpreté, los mandamientos no son mandamientos, sino sugerencias. Invitaciones. Instrucciones, dijeron. Invitaciones. Instrucciones, dijeron también. Pero dejan de ser mandamientos. No son mandamientos. Parece. Son mandamientos. Es un tema porque yo tengo por incluyen normas. Por ejemplo, no matarás no es una sugerencia, es un mandamiento. Lo que pasa es que de las 613 normas que se derivan de esas 10 palabras, se fue construyendo todo el código, si se quiere, legal de la vida del pueblo judío. Entonces son el fundamento de las leyes de convivencia para el pueblo judío. Pero en sí mismas no son 10 leyes, son 10 alocuciones, 10 palabras a ser estudiadas. Son el fundamento de lo que luego el pueblo judío toma como sus leyes. Por lo menos así lo interpreto yo, y es muy probable que Joel tenga otra explicación en algunos puntos diferentes, y con mucho gusto le cedo la palabra para que lo explique si quiere.
Yo lo interpreto así y por eso lo explico así. Coco, Teresa está pidiendo. ¿Vos lo conocías, Guillermo Zamudio? Sí, mucho. Bueno, entiendo que no soy el dueño de la verdad, atenti. Tiene los libros, lo tiene Guillermo, pedile a él. Bien, perfecto. ¿Me escuchan? ¿Hola? Marcelo, los 10 mandamientos es la verdad, tranquilo. Son las 7 leyes de Noé y después los escribió Moisés, los tuvo que poner en tabla. Es la verdad, las bases. No sé si me escuchas, Marcelo. ¿Se me escucha? Sí, Sí, escucho. Entonces lo que voy a pedir es una imprudencia o un desubique, pero me gustaría que en esta hora y media, 2 horas en el futuro, por lo menos 10 minutitos, nos dieras a todos o quien sea un poco de la clase de la Taná, es decir, así como ustedes están estudiando la Biblia, a mí también me gustaría, si podemos aquí, en 10 minutos o 5 minutos, lo que ustedes quieran dedicarnos a los que somos cristianos, ir haciendo esas interpretaciones, así como pedía Sergio, pero que lo hiciéramos aquí, ustedes que son los entendidos. Como te digo, no sé si es un desubique lo que pido, pero bueno, esa es mi pregunta. No es, para empezar, no es ningún desubique, es una propuesta muy interesante, es todo un desafío. Obviamente lo tendremos que charlar con los demás miembros de la comisión directiva, es decir, con Raúl Feller, Joel Benalier, Guillo Zamudio y Ángel Schoenberg, a ver qué y cómo implementamos. Pero me parece que nos estás proponiendo un desafío muy interesante, te lo agradezco, es una inquietud muy valiosa. Ya en este momento me está hirviendo la cabeza de las ideas que se me ocurren, que quiero conversar con las personas que nombré de qué podemos hacer. Bueno, sí, porque aquí hay muchos cristianos y yo veo que no entramos en ese otro detalle y me gustaría entonces sentirlos a ustedes. Pido permiso a Raúl, Joel y Ángel y Guillo. ¿Qué les parece si menciono una idea que se me ocurre? ¿Puedo? Ok. Sí. Libertad, democracia. Mira, yo estudio todos los días una página del Talmud. Esa actividad se llama Daf Yomi, la vengo haciendo desde hace varios años. Es una manera de ir profundizando el estudio judaico. Para eso tengo mi bibliografía, mis guías, gente con la que estudio, y la verdad que hay algunas páginas que son aburridas y otras que dan para alquilar balcones. Y yo con mucho gusto puedo seleccionar una vez por semana la página que a mí más me gustó de la semana y traerla, no con mis comentarios, sino que con los comentarios clásicos, y hacer una síntesis de 10 minutos. Una página de lo que se lee esta semana. Eso podría ser. Perfecto. Interesante. No sé, lo charlamos después con los demás miembros de la comisión directiva a ver qué otras ideas surgen y trataremos de hacer algo. Gracias, muchas gracias. Soluciones, cosas se pueden hacer muchas. Muy buena propuesta. Algo cortito, ¿puedo? Sí, por favor. Cuando yo estaba en actividad, yo soy profesora de inglés y de esto ya hace más de 25 años, estaba en el curso y siempre comenzábamos con una oración. Era un colegio al que asistían chicos de todas las religiones, de todos los credos. Pero yo no me había dado cuenta de que habían 2 chicos judíos, y una vez ellos me dicen, ¿por qué siempre rezamos lo mismo el Padre Nuestro? ¿Por qué no podemos rezar
una oración judía. Y ellos comenzaron a escribir en el pizarrón para que todos copiaran una que comenzaba con Adonai. Y bueno, y así hacíamos. Una clase rezábamos la oración que comenzaba con Adonai, que lamentablemente ya no la tengo, y la otra clase rezábamos una oración católica cristiana, ¿no? Bueno, eso es. Bien, bien. En la mesa de diálogo interreligioso viene del año 2003 a 2005, hay una duda ahí. Se acostumbraba, era presencial, era en la casa pastoral, se acostumbraba a iniciar con una pequeña oración. Creo que lo que están pidiendo es otra cosa. Entonces, se puede volcar las dos inquietudes. En todas las charlas no experienciar a alguien con una oración corta y meternos en el tema. La otra que creo que si hay una fuerte inquietud por lo que se está planteando, y bueno, se puede armar un espacio específico para eso, porque yo creo que 5 minutos no alcanza para hacer alguna reflexión. Totalmente libre. Lo que pasa es que yo me quedé en el momento que tenía que intervenir y lo traigo ahora. Era cuando hablaban de Barbara Streisand y todo. Está bien, lo pensamos, porque está la idea de Marcelo, en una de esas Marcelo copia directamente esas reflexiones que él está estudiando, y bueno, cada uno las lee, y si tiene algún comentario, para eso está el WhatsApp, está el chat, está el espacio para volcarlo en una reunión específica. Está bien, creo que indudablemente es muy interesante, hay que tomarlo. Me parece súper práctico lo que dice Marcelo. Nosotros, los católicos, tenemos, de acuerdo al año litúrgico, una lectura diaria que es la misma que se lee en todo el mundo ese día. Es una parte del Evangelio a donde simplemente se copia y se pega y se manda, y por ahí algún sacerdote que la comenta o no, simplemente va a parar a los grupos, supongamos, yo creo que tengo uno que se llama Evangelio del Día, y alguien, no sé quién, lo pega ahí todos los días, y bueno, surgen oraciones espontáneas, comentarios, no falta el que le adjunta algún videíto y se sigue comentando durante el día, otro pide oraciones por la mamá, por el papá, bueno, pero el eje es la palabra del día, ¿no? Eso, quería comentar. Muy bien. Gracias. Sí, Fabián. A mí me parece que sería mucho más profundo lo que usted propone y mucho más interesante para nosotros si queremos formarnos realmente. Ya que no se puede hacer presencialmente y los tenemos a ustedes, si pueden donarnos ese espacio y si es necesario abrir otro espacio virtual para ese fin específico, bienvenido sea. Es mi opinión. Gracias. Excelente. Gracias. El encargado del grupo que lo anote para la reunión. La proposición de Fabián. Está muy serio, Ángel. El encargado Ángel, que está muy serio, no sé si lo ves, no se mueve el tipo. No, es que no me está funcionando la cámara, por eso me quedé sin cámara, no. ¿Cómo se pone? Pero pone una foto más actualizada, Angelito, te sacó 20 años. No, ¿qué va a ser? Bueno, es la que encontré en este momento. Hace 1 hora y Parece un político, Ángel. Parece un profe. Bueno, ahora los políticos se parecen a los profes. Gente, hace 1 hora y más de 1 hora y media que estamos reunidos. Yo les propongo algo. Agradezco las inquietudes planteadas hoy, las vamos a charlar en la reunión de comisión organizadora y van a tener
alguna respuesta. Y propongo que ahora vayamos tomando lo que propuso, me parece que Mirta. Si alguien tiene ganas de conducir una oración para darle un cierre a esta reunión y así luego despedirnos. Propongo que quien conduzca la oración elija una plegaria que pueda ser representativa de lo que cree y siente tanto un judío en cuanto judío como un cristiano en cuanto cristiano que esté presente aquí. ¿Quién acepta el desafío y conduce la oración? Muy bien. Muriel. Adelante. Y cierro para que no entre mi otro perrito. Bueno, en oración, ante ti, Hashem, estamos todos aquí presentes por medio de tu Hijo Jesús. Te digo la oración del Padre Nuestro junto con todos los integrantes de Kibbutz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Hashem. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, por tu reino, por todo tu poder, por toda tu gloria, por los siglos de todos los siglos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Hoy estamos aquí aprendiendo a través de esta oración, que es lo que tú nos vas a dar a través de estas palabras que nos hiciste conocer a través de Jesús. Amén. Amén. Hasta el martes, Jesurum. Gracias, Teresita, por la inquietud. Me parece espléndida tu propuesta. Bueno, quiera Dios que así sea. Yo lo que pido son con 10 minutos en cada hora y media que sea para nosotros, para esto, para ir aprendiendo un poco de los hermanos mayores. Gracias por todo, a todos. Chao, chao. Y Mirta, fuerza y que siga mejorando, ¿eh? Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, suerte. Fuerza, Mirta. Gracias. Bueno, que Dios bendiga al pueblo de Israel, che. Que Amén. somos todos. Amén. Que somos todos. Muy bien. Así es.